Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que queremos compartir la palabra de Dios como siempre que viene a nuestro encuentro. Y hoy felicidades a todos los paraguayos. En primer lugar, porque es la fiesta de nuestra Virgencita de Caacupé. Todos los paraguayos estamos identificados con nuestra madre, sobre todo con la mamá. Y aquí especialmente la mamá del Salvador, la mamá de Jesús. Es la Inmaculada Concepción de María, que ha entrado tanto en el pueblo paraguayo, porque nuestra cultura es una cultura matriarcal principalmente. Es una forma de acentuar, ¿verdad? La mamá es verdaderamente mamá. ¿Qué está diciendo? Parece una repetición, pero nosotros entendemos muy bien el mensaje, que la cultura paraguaya tiene una influencia matriarcal, la influencia de la mujer que es muy fuerte en medio de nosotros. Entonces es un momento ideal en este día para rezar por todas las mujeres, por todas las mamás, por todas las que representan verdaderamente este cariño, este amor tan grande y sincero de parte de esa misericordia de Dios, ¿verdad?, hacia su pueblo, hacia cada uno de nosotros, manifestada en la ternura, en el amor, en el cariño de una mamá, en el cariño de una mujer. Entonces nosotros como paraguayos, hoy en este día 8 de diciembre, celebramos nuestra fiesta, nuestro encuentro personal también con el Señor, en su misericordia, en su amor, en su ternura. Escuchamos esta primera lectura que la tomamos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3, del 9 al 15, y luego el versículo 20 nos dice así: Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te informó que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto comerás, serás maldita entre todo el ganado, y todas las fieras del campo te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en esta lectura del Génesis estamos hablando en este capítulo 3 que nos habla del pecado justamente. Pero aquí ya viene la segunda parte, por eso dice: después de que Adán comió del árbol. ¿Qué significa ese comer del árbol, del fruto del árbol? Y justamente el haber desobedecido a Dios. Pero más que una desobediencia simplemente porque yo te mando esto y yo hago justamente aquello que no tengo que hacer, el significado profundo del pecado es el significado de querer ser como dioses, ¿verdad? El comer el fruto está significando el apoderarse de aquello que no nos corresponde a nosotros y que nunca nosotros podemos conseguir. O sea, nosotros no somos dioses. Es como decir que yo quiero apoderarme de la propia divinidad. Quiero ser divino, quiero ser Dios. Es decir, de otra manera, en otro término, porque seguramente nunca de nosotros hemos amanecido un día y nos miramos al espejo y nos dijimos a nosotros mismos: yo soy Dios, ¿verdad? Supongo que no, supongo que ninguno de nosotros. Pero sin embargo, con nuestras actitudes, nosotros muchas veces estamos diciendo esa frase. Aunque no lo explicitamos, lo decimos inconscientemente con nuestras actitudes y después con nuestra forma de obrar y con nuestra forma de vivir. Es decir, somos autosuficientes. Ñambo que veñan de Yara,
ya venían de Yara, upeyante hacia ya por la ya posea. Cada uno inventa su propia religión de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a lo que quiere. Y eso quiere decir prescindir de Dios, porque ya no necesito del Dios de la Biblia, no necesito el Dios que me da las leyes, el Dios que me da este camino que tengo que seguir, que me enseña el camino a seguir, donde tengo que ser generoso, abierto, atento a esa vocación a la que yo fui llamado, ¿verdad?, por Dios mismo, sino que yo ahora me invento mis propias leyes. Entonces tengo el Dios pelota, tengo el Dios caña, tengo el Dios bebida, tengo el Dios droga, tengo el Dios trabajo, tengo el Dios dinero, tengo el Dios erea. Cada uno se inventa su propio Dios. Y uno puede decir, no, pero yo estoy bautizado, padre. Padre, pero yo de vez en cuando me voy a misa. Padre, pero yo soy bueno. Mira, erea, todo lo que vos quieras, pero ese Dios es un Dios que vos lo estás inventando. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que te está proponiendo en ese camino de tu propia vida, el Dios bíblico. El Dios bíblico es el Dios que te ofrece todo un camino y un proceso para que vos puedas verdaderamente celebrar tu propia fe, comprender, conocer, entonces seguir de acuerdo a lo que el Señor te está mandando y te está pidiendo. Ñandeco muchas veces ya pobre ñande ya hipotajancia, ¿verdad? O sea, de vez en cuando somos cristianos, yo le digo cristiano ureí, ¿verdad? Pero cristiano en el sentido que responde de acuerdo a sus necesidades, simplemente, de acuerdo a lo que yo quiero y como yo quiero. Yo me organizo, no es que yo sigo. En ese sentido es una desobediencia a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos propone, el Señor nos pone reglas, el Señor nos indica el camino, pero nosotros preferimos hacer nuestro propio camino. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy aquí la palabra del Señor, hacia ahí está apuntando. El Señor entonces le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Es que has comido del fruto que te prohibí comer. Y aquí viene el segundo problema. En este encuentro con el Señor y en este cuestionamiento que nos hace el Señor a través de su palabra, de nuevo hay una reacción del hombre. Es que has comido, y responde, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Es decir, el hombre de nuevo no asume su propia responsabilidad. O pues y te veo otro ari, ¿verdad? No, es que yo luego, ¿viste? Entonces buscamos siempre algo para desviar esa pregunta. Siempre encontramos algún justificativo. Siempre nosotros buscamos algo para decir. Aquí nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, sino que en este caso le culpamos a la mujer. Dice a la mujer que tú me diste por compañera. Luego le pregunta también a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? La mujer responde lo mismo porque dice, la serpiente me engañó y comí. Esa serpiente entonces que tú, Señor, al final de cuentas pusiste. Nosotros con esto estamos diciendo que le estamos echando toda la culpa a Dios. Queridos hermanos, hoy al celebrar a la Virgencita de Caacupé tenemos que tomar en cuenta este aspecto. Es la que después nos ayuda a hacer un camino con el sí que ella da. Voluntariamente acepta que se haga la voluntad de Dios de acuerdo a lo que tú has dicho. Es lo que le pedimos hoy también para cada uno de nosotros en esta fiesta de nuestro país, en esta fiesta de Caacupé. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61.
Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como siempre, la Iglesia nos presenta 3 lecturas, ¿verdad? La primera, la segunda y el Evangelio, cada domingo. Y hoy de una forma especial porque estamos celebrando la fiesta de Caacupe, nuestra fiesta, la fiesta del paraguayo, la fiesta que nos identifica. Y más aún porque decíamos al inicio, porque somos una cultura muy matriarcal. Es como la forma, es la forma como Dios se nos manifiesta, ¿verdad? A través de la mamá, de la ternura, del amor, del cariño, de la preocupación. Hasta el último momento, ¿verdad? La mamá que se preocupa por nosotros. Y nosotros muchas veces como hijos somos también entonces muy desagradecidos. Es el momento en el cual tenemos que pensar, es el momento en el cual tenemos que volver hacia Dios, porque esa mamá nos quiere llevar siempre junto a su hijo. La segunda lectura nosotros hoy la tomamos del libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, luego del 11 al 12. Nos eligió en Cristo, nos eligió en Cristo. Esta segunda lectura nos va
a poner en el lugar clave para entender que la centralidad siempre va a ser ¿quién? Siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser la presencia de un Dios que nos salva, de un Dios que nos redime en la persona de Jesús, en la persona de Cristo. Nos dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria, gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Queridos hermanos, esta lectura, esta palabra del Señor nos invita a vivir cada día con más entusiasmo y a vivir sobre todo también comprometidos con su palabra. En primer lugar, cuando nos dice que Dios nos eligió en Cristo, nos está diciendo que la centralidad es siempre la de Cristo, del ungido, Dios mismo que se hace carne. Pero estamos al mismo tiempo celebrando la fiesta de la Virgen, decíamos. Bueno, entonces, Dios que nos bendice a través de Cristo, sabemos que es María con su sí, que acepta la propuesta de Dios a través del anuncio del ángel, y por lo tanto es allí donde se encarna Dios, entra Dios a nuestra historia, pero con ese sí de la voluntad que se haga en mí, según esa voluntad de Dios, dice María. Con esa voluntad de Dios entonces que entra, pero con la respuesta positiva de María. Bueno, aquí por otra parte tenemos que mirar esta bendición que hace Dios a través de nuestra madre. Cómo Dios entra en esta historia. Porque Cristo dice, nos bendice con toda clase de bendiciones. Una vez que entra en nuestra historia, que somos agradecidos con María, también aquí nosotros podemos darnos cuenta que esa bendición viene al mundo. Esa bendición de Dios se derrama. Oye, cuabojina peña de conazopupe lleva. Apeñan de recobepe, apeñan de familia pupe a imbaere. Porque María entonces os endubeñan de yarañe, o ya pues acapona o pei, con oñe pues no medio oñora y no, y verá con el ángel, porque cómo puede ser esto, yo no conozco varones, etcétera. Ya poco yo di diálogo, pete y ping pong, ¿verdad? De situaciones no fáciles para María, para entender. Pero sin embargo, después cuando entiende y comprende el mensaje de salvación, dice: yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora de Dios. Esta es la actitud importante que hoy nosotros tenemos que tener. Es la actitud la que después hace que María engendre al Hijo de Dios. Y entonces cuando nosotros también con nuestra actitud respondemos a un Dios que nos pide, ¿verdad?, que también engendremos a Cristo. Atención, no es simplemente un engendrar de María, o bebe la historia, no. Esto hoy sigue para nosotros diciéndonos: cada uno de ustedes cristianos tienen que engendrar a Cristo en su corazón y en su vida. ¿Cómo van a engendrar? Y solamente cuando están dispuestos y abiertos a la vocación, es decir, al llamado, al vocare de Dios, que nos llama y que nos pide a ser parte de su propia historia. Pero sobre todo nos pide que nosotros le demos una mano, así como María, porque Dios jamás va a forzar nuestro corazón, jamás va a entrar a la fuerza, sino que al contrario, ante un llamado, ante una propuesta, necesita también una respuesta, y tiene que ser una respuesta libre. Después aquí nos dice también que toda esta elección que hace Dios para con nosotros es una elección por amor. Dios que nos ama tanto. Una veña de ella lleva psicosilla, ¿verdad? Más aún en nuestra cultura paraguaya, es el amor, es la ternura, es el seno materno, el rajamín. Oye, oingo hebreo se dice misericordia. ¿Y saben qué quiere decir rajamín? Rajamín quiere decir el útero de una madre, de una mujer. De ahí dice la rajamín. Y la traducción en la Biblia de rajamín quiere decir también misericordia. Es decir, que aquí cuando se nos presenta y nos está diciendo que nos eligió a nosotros por amor, quiere decir por misericordia, nos elige en su Hijo Jesús, pero gracias entonces
a una apertura de esta mujer, a una apertura de María, de nuestra Madre, que se haga en mí según tu palabra. Esta es la actitud y la disposición grande de una mujer. Esta es la actitud y la disposición de una madre con respecto a su hijo. Que se haga verdaderamente ese amor de Dios en mis hijos, que se cumpla ese amor tan grande en cada uno de mis hijos, y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, porque Él dice, nos predestina en este sentido a ser sus hijos por medio de Jesucristo, conforme siempre al beneplácito de su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la forma como Dios quiere actuar. Esta es la forma como Dios entonces está realizando todo este plan de salvación, ¿verdad? Y luego, para alabanza de la gloria y de la gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. La gracia que nos llega a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, siempre será gracias a una respuesta. En este caso tenemos a una respuesta de María. A través de eso entonces la encarnación. Pero hoy para nosotros también es muy importante porque si María es capaz de abrirse a Dios para que se encarne Dios en nuestra historia, ¿qué nos dice a nosotros? Nos pide que también cada uno de nosotros se abra a Dios, para que así, a ejemplo de María, también encarnemos la palabra de Dios, engendremos un nuevo mundo, engendremos una nueva familia, engendremos un nuevo país. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia.
Cena Anual Fundación Ñande Yarañe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ñande Yarañe'e Dominical. Estamos volviendo, queridos amigos, y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este día tan especial. Felicidades para cada uno de nosotros, los paraguayos, porque verdaderamente la Virgencita de Caacupé nos identifica como paraguayos, nos identifica por el hecho de ser una cultura matriarcal. Y recuerden, ya hemos reflexionado, ¿verdad? Y esto lo miramos desde la palabra de Dios. El hecho del rajamín, ¿verdad? Del útero materno, que quiere decir misericordia y amor. Peñan de Yarama, esa Ojucuaboa, lleva Peñan de Conasope, Peñan de Longapupe, Peñan de Recobepe, el amor, el cariño. Yoalju, lleva Peñan de Yaguerecoa, Peñan de la Pichacuera, Penguana, Yoalju, PVA, Pepe Aroriñan de Yajesacá, Peñan de la Pichacuera, Penguana. Pero ¿de dónde te viene todo eso? Baisha Landeres, esa Uca, lleva Peñan de la Pichacuera. Porque en de oír y coponajan de oír de apube. Y entonces, si el corazón está lleno, si el corazón le tiene a Dios en su vida, ciertamente que después puede ofrecer también lo mejor a los demás. Bueno, escuchemos un poco este evangelio que nos dice desde Lucas 1, 26, 38. Alégrate, el Señor está contigo. Es el anuncio del ángel a la Virgen. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá esto si no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el favor del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así, él será consagrado y llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que es considerada estéril está ya de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Entonces respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense, queridos hermanos, cómo este evangelio es espectacular, ¿verdad? Porque nos presenta una vez más algo ya conocido, ¿verdad?, por todos, pero sin embargo que tiene elementos fundamentales dentro de esta respuesta que nosotros como cristianos queremos dar siempre al Señor, dar siempre a nuestros hermanos, dar a nuestra sociedad. Porque el compromiso cristiano es un compromiso con la sociedad, con el mundo, con ese ambiente que nos rodea, con nosotros mismos y con todos los que nos rodean, y especialmente respondiendo a esta vocación que Dios nos ha dado.
El ángel es enviado y justamente el nombre del ángel ya nos dice mucho. Gabar el, fuerza de Dios quiere decir. Malhá, ¿verdad? Quiere decir el ángel enviado. Dios que continuamente nos envía a alguien y que nos trae su fuerza. Dios que nos trae su fuerza. Gabar el, Gabriel. Y después, aquí nosotros ubicamos también en María, a una virgen prometida a un hombre llamado José. Hoy en día, cuando hablamos de la virginidad de la Virgen, no solamente ponemos en el aspecto físico, sino que esa virginidad que significa una apertura del corazón, es decir, algo noble, algo bueno, algo abierto, algo nuevo que está sucediendo, o mejor dicho, algo nuevo que está abierto a algo que está por suceder. ¿Qué es lo que sucederá justamente aquí en este corazón virginal, en esta vida virginal, en esta apertura del corazón? Quiere decir que hay una propuesta nueva, hay un cambio que puede suceder en la historia, que puede suceder en la humanidad. Y María ciertamente que después de este tiro y afloje en ese diálogo con el ángel, encontramos que algo nuevo nace justamente, ¿verdad? El aspecto virginal, el aspecto nuevo, el aspecto de la novedad de Cristo. El ángel le saluda y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y a mí te ñande ayepape, ñande yara, tombo ubiande pejecoeboí, porque el ángel es Dios mismo, ¿verdad? Que nos saluda y que nos dice: alégrate, alégrate. ¿Será que el Señor también nos puede decir que estamos llenos de su Espíritu, llenos de su gracia, porque tenemos el deseo de cambiar y de mejorar? Pensemos un poco. Eso tiene que responder cada uno, porque esto es retórico, ¿verdad? O sea, es una pregunta a la que nosotros tenemos que responder, porque ya conocemos la respuesta. Fíjense en este diálogo, el ángel dice, le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es lo que nosotros pedimos también hoy, queridos hermanos, a través de este Evangelio. Pedimos que María también interceda por nosotros. Nosotros pedimos que ese Espíritu Santo, con el poder de Dios, con el poder del Altísimo, pueda engendrar nueva vida, pueda engendrar nueva sociedad, pueda engendrar nuevo país, nuevo Paraguay. Por eso dice el Espíritu Santo que viene sobre ti. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros pedimos esta gracia, estamos pidiendo que el Señor nos renueve, que el Señor nos cambie, que el Señor plante su misma vida, su misma tienda, decimos, ¿verdad?, según San Juan, en nuestra propia existencia. Después, hay otro elemento interesante también, ¿verdad?, porque después de que el ángel, que Dios mismo le cubre con su sombra o le cubrirá, a pesar, dice, de su vejez, a pesar de nuestras, entre comillas lo digo, ya inutilidades, es decir, nosotros nos sentimos viejos, significa ya no podemos hacer muchas cosas. Pero al mismo tiempo, cuando le dice te cubrirá con su sombra, dentro de la vejez y la que se ha considerado estéril, la mujer Isabel que consideraba estéril, sin embargo, Dios es capaz de volver a germinar, ¿verdad? Eso le está explicando. ¿Cómo es eso? Y sí, tu pariente Isabel ha concebido en la vejez. Nos está diciendo, así como algunos pueden, también nosotros podemos. Nosotros podemos engendrar vida. Nosotros podemos ofrecer cambios. Podemos ofrecer todo aquello que nos haga crecer, que nos comprometa con los demás y nos haga vivir esa presencia de un Dios que nos sana, que nos libera, que nos hace totalmente diferente. Por otra parte, cuando le dice, mira, tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, la que se consideraba estéril, está ya por los 6 meses, es el grito, ¿verdad?, que cada uno dice, solamente para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Pidamos esta gracia que el Señor engendre en nuestra vida y nos ayude también a nosotros a vivir como dignos hijos suyos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical.
Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Para iniciar el tiempo del Adviento, el Papa visitó el santuario franciscano de Grecho, el lugar donde en el siglo XIII San Francisco inició la tradición del pesebre. Al llegar, el Papa saludó calurosamente a un grupo de enfermos y personas con discapacidad que lo esperaban en primera fila. El Papa fue recibido por el obispo de Rieti y el responsable del santuario franciscano. Un grupo de personas lo aguardaban con globos de colores, mientras que un grupo de niños cantó esta canción sobre San Francisco. Una vez dentro de la gruta del santuario, el Papa se sentó a rezar unos minutos en silencio. Después firmó Admirabile Signum, una carta apostólica sobre el significado de la tradición del pesebre. Luego se detuvo a conversar con un grupo de religiosos. Allí compartieron un momento de risas después de que el Papa los sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Cómo se comporta el beso? Después todos se tomaron una foto grupal. Al salir de la gruta, Francisco saludó a las personas que lo esperaban. Se sorprendió al ver los vestidos con trajes que se usan en un nacimiento viviente.
El Papa ofreció una reflexión sobre la lectura del Evangelio de la Natividad de Jesús. Recordó la importancia de la simplicidad, la sabiduría, el silencio y la oración. Además, recordó la importancia de reconocer en la Natividad el signo inmenso del amor de Dios por la humanidad. In questo segno semplice e mirabile del presepe, che la pietà popolare ha accolto e trasmesso di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero della nostra fede. Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli. Al terminar, el Papa les impartió la bendición, pero antes de regresar a Roma, este coro se encargó de decir adiós. Es una tradición que se repite cada año por estas fechas y marca el comienzo de la Navidad en el Vaticano. El árbol de la Plaza de San Pedro se enciende y se desvela el pesebre que nos anuncia el nacimiento del Niño Dios. Era aún de día cuando comenzó la ceremonia y comenzaron los villancicos a cargo de este coro alpino. Y los bailes típicos con esta coreografía de banderas. Unos minutos después, los pequeños Gemma y Diego encendieron así el nacimiento. Si el año pasado la sorpresa fue el pesebre hecho de arena, este año vuelve a un material más tradicional, la madera. Está compuesto por unas 20 figuras y procede de la localidad de Scurele, en la provincia de Trento, en el norte de Italia. La escena incluye algunas piezas de madera de las zonas del Triveneto afectadas por las fuertes inundaciones de 2018. Con este gesto se homenajea a las víctimas mortales que causó aquel temporal. El abeto rojo también proviene del norte de Italia, de la provincia de Vicenza, y fue encendido exactamente a las 5:15 de la tarde. 3, 2, 1... Mide 26 metros de altura y para sustituirlo se plantarán 40 abetos más con el fin de regenerar el bosque. El pesebre y el árbol permanecerán iluminados en la Plaza de San Pedro hasta el 12 de enero, día en el que la Iglesia da por terminado el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Ñande Yarañe responde, en el sentido teológico, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical. Estamos en este segmento, Ñande Yarañe responde.
En este momento queremos hablar sobre esta pregunta, ¿en qué consiste esta maternidad, ¿verdad?, de María? ¿Cómo tenemos que concebir, cómo tenemos que entender, ¿verdad? Porque hoy nosotros estamos hablando de nuestra Madre, de la Virgen, como la verdadera Madre nuestra, dentro de una cultura paraguaya, ¿verdad?, que decimos la gran maternidad de la Virgen, la gran maternidad de nuestra Madre, nuestra cultura, porque también la cultura paraguaya es una cultura matriarcal. Entonces, queremos entender la Madre. A todos los niveles de la tradición evangélica es María ante todo la Madre de Jesús. Siempre se le presenta entonces a María en la tradición del Evangelio, de donde leamos, como la Madre de Jesús. Y hay muchos textos que la designan sencillamente con ese título. Encontramos en varios lugares, por ejemplo, Marcos 3:31 y siguientes, ¿verdad? La Madre de Jesús, en Lucas 2:48, en Juan 2, del 1 al 12, ¿verdad? La Madre de Jesús que está presente. Entonces, esta advocación es muy importante, o este significado de madre tenemos que entender, porque con él se define toda función en la obra de la salvación. Es desde ahí entonces donde nosotros tenemos que apuntar. La obra de la salvación. La madre que está presente en la vida de Jesús. Pero para eso tenemos que entender bíblicamente dentro del Evangelio qué está queriendo significar. Hoy, 8 de diciembre, en que nosotros celebramos a nuestra Madre con este dogma tan importante que es también la Inmaculada Concepción de María. María misma que es preservada del pecado, quiere decir, ¿verdad? Pero siempre es en función, esto es lo interesante, ¿verdad? Porque siempre es en función de su Hijo Jesús. En este plano es en función de la misma salvación y de la misma redención. Ya que María tiene que traer al mundo al Hijo de Dios, entonces, según la teología, así como se nos presenta en este dogma de nuestra fe, es que María también es preservada de todo pecado. Y miremos esta función de madre. La maternidad, antes que nada, es voluntaria. Miremos este aspecto, esta característica. María que será madre, así como hemos escuchado también en el Evangelio, ¿verdad? Pero después de ser aceptada voluntariamente esta acción y este pedido que Dios le está haciendo, para que sea madre del Salvador, madre de Jesús, madre del Mesías, del Redentor. Yeshua, recuerden que significa en hebreo, significa Salvador. Y entonces María como madre del Salvador. El relato de la Anunciación lo pone claramente de relieve ante la vocación inesperada que anuncia el ángel a María. La presenta Lucas preocupada por ver claro, ¿qué cosa? Cómo conciliar este nuevo llamamiento de Dios con el llamamiento también a la virginidad que ha oído ya anteriormente, ¿verdad? Primero, el llamamiento a ser madre por una parte, pero por otra parte le había dicho, ¿verdad?, que va a ser virgen, es decir, que es Dios el que va a engendrar dentro de su seno. ¿Y cómo es que ahora entonces, si yo, siendo virgen, tengo que ser ahora madre también? Parece una contradicción muy grande. Y aquí entonces, en la palabra de Dios, en el Evangelio, se nos revela el cómo será o cómo es este misterio, cómo sucederá. Entonces dice, el ángel le revela que una concepción virginal permitirá responder a la vez a los dos llamamientos. Atención, dos llamamientos, el aspecto de la virginidad y el aspecto de la maternidad. Y aquí es el ángel, en este diálogo que nosotros hemos escuchado también en el Evangelio de hoy, ¿verdad? Cuando el Señor envía al ángel Gabriel, la fuerza de Dios, porque dice que es Dios mismo entonces el que engendra en el seno de María. Es la fuerza de Dios que llega a la vida de María. Dice así, María, completamente iluminada después de este diálogo con el ángel, acepta ser madre del Salvador. Y ella dice, soy la sierva del Señor. Y esta palabra, sierva del Señor, es una palabra muy interesante. Soy la esclava, soy la que se pone a disposición del Señor, por eso es sierva.
así como también lo fue Abraham, así como también lo fue Moisés, lo fueron también los profetas. Esta terminología es muy importante conocer, es el abad, se dice, ¿verdad? El abad, ponerse al servicio, estar al servicio de Dios. Soy absolutamente nadie, ¿verdad? O sea, me pongo a disposición como criatura de Dios. Si Dios me ha creado, yo también me pongo, así como criatura, a disposición del mismo Creador. Es decir, está cumpliendo la misma imagen que cumplió Abraham, la misma imagen y el mismo servicio, abad, que cumplió Moisés, que se pone al servicio de Dios. Y asimismo también para responder como hacen los profetas. Respondo a ese llamado que Dios me está haciendo. Y demando Ana entonces que cada uno de los profetas también, siempre hay, Moisés también y también Abraham, ¿verdad? Hay siempre un despliegue de preguntas, un despliegue de querer conocer, pero Señor, ¿cómo puede suceder esto? Yo estoy dentro de una naturaleza, dice, ¿verdad? Y respondo a la naturaleza con la que tú mismo me creaste. ¿Y cómo es que ahora esta naturaleza sale de ese plan que estaba prefijada para esa naturaleza? ¿Cómo es eso, Señor? Claro, yo soy el creador y soy yo entonces el que engendro. Soy yo entonces el dueño de la misma creación, está queriendo decir. Por lo tanto, lo que necesito es más bien tu servicio. Un servicio así como de los anteriores, así como de Abraham. ¿Cómo puede suceder esto? También en Abraham sucede esto. ¿Cómo si mi mujer, Sarai, es estéril? Moisés también se encuentra en la misma situación, pero se pone al servicio de Dios. ¿Cómo es que ante la muerte Dios lo puede rescatar de nuevo, que lo salva de las aguas? Hay ya algo prefijado, ¿verdad? La muerte de todos los primogénitos, la muerte de todos los hijos nacidos de los hebreos, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación Dios interviene. Cuando María entonces da a luz a Jesús, su quehacer, como el de todas las madres, no hace sino comenzar algo nuevo. Pero después de dar su respuesta gozosa, su voluntad, que se haga en mí según tú has dicho, Señor. Es tu voluntad la que se tiene que realizar en mí. Por lo tanto, también aquí María como madre, otro aspecto en la vida de María es la de educar también a Jesús. Cuando miramos entonces la maternidad de María, estamos mirando un papel y un rol de toda madre, de toda mujer normalmente, ¿verdad? Que es la de ser educadora, educar a Jesús. Con José, que comparte sus responsabilidades, María lleva al niño al templo para presentarlo al Señor. Primer elemento, ¿viste? Es el paidos, el niño que debe ser conducido, es la pedagogía. ¿Qué pedagogía tiene María? ¿Qué pedagogía es la de María que lleva también al hijo, a su hijo, a Jesús, para que vaya aprendiendo, ¿verdad? En este camino a conocer también al Señor. Y esta pedagogía es para expresar nada más y nada menos que una oblación de que todavía es incapaz la conciencia humana, ¿verdad? Entonces necesita un camino, necesita educar a su propio hijo, necesita educar a Jesús. Qué misión tan importante, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos que la encarnación casi está fuera de la existencia o de la vida de Jesús, pero sin embargo es lo contrario. A la cuenta, Dios mismo que se encarna y entonces se está sometiendo a todo un camino de naturaleza humana. Dios se encarna y por lo tanto se somete a una mujer, se somete a María en este caso, que es su mamá. Nosotros muchas veces pensamos que la encarnación ya es un Dios que vive, no sé, y que vive como Dios. Recuerden por qué dentro de los evangelios apócrifos, la Iglesia después, dentro de su reflexión y dentro de las elecciones de los libros inspirados por Dios, va tomando algunos evangelios y otros los va dejando de lado dentro de una fantasía cristiana que apunta a otros elementos. No está apuntando verdaderamente a ese plan de salvación como Dios quiere en la historia del hombre.
Dios quiere verdaderamente una encarnación total y no un Dios en miniatura ya desde pequeñito. No, la encarnación es una encarnación total. La encarnación entonces de Jesús es un Jesús que también va aprendiendo y que va siendo acompañado por la mamá. Entonces por eso nos dice hasta que asuma una conciencia total, ¿verdad?, de sus responsabilidades Jesús. ¿Por qué lo lleva al templo? Y con esto nos está expresando que poco a poco es una oblación que está haciendo María de su niño, porque aún el niño es incapaz de esa conciencia humana. Atención, y es lo que nosotros también y cada uno de nosotros ha pasado y pasa, ¿verdad? Desde pequeñito. No, estamos haciendo un proceso, vamos tomando conciencia poco a poco. Por lo tanto, recibe también de Simeón en su lugar el anuncio de su misión. María también va aprendiendo, María también va haciendo un camino, María también recibe de parte de Simeón este mensaje que le está diciendo, bueno, ahora tienes que ponerte también en camino para enseñar, para encaminar, para educar a tu hijo Jesús, que es nada más y nada menos que el Salvador. Imagínense entonces, la misión es grande. Y finalmente también María recibe la sumisión de que daba prueba para que con sus padres durante el tiempo de su crecimiento lo eduque. La sumisión significa que tiene que también responder y tiene que ir descubriendo. Eso lo encontramos sobre todo en Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 51 y siguiente. María también no es menos madre cuando llega Jesús a la edad adulta. Aquí es madre porque la está educando. Aquí es madre porque cumple verdaderamente con esta misión tan importante que decíamos, ¿verdad? Del paidos, del niño, tiene una pedagogía. El niño Jesús también tiene que aprender a ser hombre verdaderamente. Y luego irá descubriendo poco a poco su misión. La misión que trae, ¿verdad?, como hijo de Dios. Y aquí viene el segundo elemento. Y entonces nos preguntamos, ¿y María cómo queda en su rol de madre cuando Jesús comienza a tener conciencia de su misión como Salvador? No por eso entonces María deja de ser madre. Atención, y esto es muy importante. También en la edad adulta de Jesús, cuando Jesús ya toma conciencia de su misión como Salvador, como Mesías, que Él va descubriendo poco a poco, antes que dependía todo de su mamá, de María, como cada uno de nosotros dependió también de su mamá, aquí en esta edad adulta se halla también junto a su hijo en los momentos de separaciones dolorosas, atención. Pero su quehacer adopta entonces nueva forma. Lucas y Juan lo dan a entender en las dos etapas mayores de desarrollo de Jesús. Lucas y Juan son los que más los van acompañando en este crecimiento. A los 12 años, por ejemplo, el israelita con pleno derecho proclama Jesús a sus padres en la tierra que debe antes que nada entregarse al culto de su Padre Celestial. Esto es doloroso, ¿verdad? Porque le está diciendo, yo me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Entonces María tiene que entender también, y va entendiendo como una mamá que le acompaña a su hijo. Y entonces aquí también Jesús, que va tomando conciencia de esta misión tan importante para la que es enviado por Dios Padre. Es su misión de Salvador, Soter. Cuando también inicia su misión en Caná, vemos otro elemento, sus palabras a María: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. María entonces tiene que entender también su misión de madre, que es una madre que poco a poco lo fue encaminando en esa pedagogía para que pueda entender algo muy importante. ¿Cuál es la misión que tiene Dios sobre Jesús? Es decir, ¿cuál es la misión que tiene Dios para con su propio Hijo? Primero ella entiende su misión de madre y luego también va entendiendo la misión del propio Hijo, que es Jesús. No son, por lo tanto, las de un hijo cuando las del representante del reino, ¿verdad?, que se quiere aferrar, que se quiere encerrar, no, sino que ella también va descubriendo
y va dejando caminar a su propio hijo. Así, de esta manera se está reivindicando la independencia de su hijo Jesús, ¿verdad? Su independencia de enviado de Dios. En adelante, la madre desaparece tras la creyente. Aquí entonces, de mamá, irá pasando también a María como discípula, es decir, como creyente. Ahora María, en esa actitud de mamá, va pasando en esa actitud de discípula, de creyente. Sigue a su propio hijo Jesús, que va descubriendo poco a poco y va viviendo su compromiso como hijo de Dios. Queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Felicidades a todos los paraguayos, felicidades en este día de la fiesta de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos a la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.